Gracias. Ok, seguimos entonces. Vamos hoy a desarrollar la terapia cognitiva. En verdad está la terapia cognitiva de la depresión y la terapia cognitiva de la ansiedad de Aaron Beck. Vamos a desarrollar, y también está la terapia cognitiva de los trastornos de personalidad, que no vamos a desarrollar nosotros porque ya es bastante denso, eso requiere mayor. Yo no tengo mucha experiencia tampoco con trabajos, o sea, no trabajo mucho, no, tuve algunos pacientes así que tuve que atender porque eran compañeras, pero trastorno de personalidad en sí no tengo experiencia clínica, ¿verdad? Entonces no desarrollamos. De todas maneras, la ansiedad y la depresión es la mayor prevalencia de trastornos dentro del ámbito hospitalario, crisis emocionales, como hoy, por ejemplo, que fui a ver a esta chica, ¿verdad? Con una mastitis, ¿verdad? Con dolor que no quería ya darle de mamar. Estaba en un llanto, en una crisis terrible. Y muchas veces lo que hacemos, esta intervención en crisis, que por cierto también el profesor Luis Guillén va a dar una clase al respecto, eh, y la ansiedad y la depresión, bueno, síntomas depresivos, más allá de la depresión per se, como una depresión mayor, ¿verdad? Entonces, esto es lo que solemos ver y es reactiva a la enfermedad, es en respuesta a la minusvalía que muchas veces genera la enfermedad, de lo que le priva a las personas la enfermedad justamente, ¿verdad? Y bueno, la terapia cognitiva fue desarrollada, formulada y desarrollada por Aaron Beck a principios de los años 60. Tienen la misma edad también, por supuesto, con la terapia racional emotiva. De hecho, que ellos son contemporáneos, se conocen y han trabajado mucho también. Y su actividad profesional está ligada desde sus comienzos al ámbito clínico y académico. El doctor Aaron Beck, que murió en el año 2005. O sí. La influencia de estos dos ámbitos se ve reflejada en el hecho de la terapia cognitiva. Desde sus inicios lleva aparejado un marco conceptual coherente para cada uno de los trastornos y un conjunto de técnicas de intervención para el tratamiento de problemas emocionales, así como indicaciones claras de cómo conducir el proceso terapéutico. Esta influencia se refleja igualmente en el marcado interés por tratar de poner a prueba y someter a contrastación empírica tanto los modelos teóricos como su procedimiento de intervención, hasta el punto de ser una orientación psicoterapéutica que mayor número de investigaciones ha generado justamente. Esta es una de las terapias, porque cuando hablamos de lo cognitivo, ¿cómo se puede materializar una idea? ¿Cómo se puede materializar un pensamiento? Entonces, justamente esto es lo que hace de la terapia cognitiva, que busca, ahí está, evidenciar, contrastar este modelo. Y eh, tiene muchísimos estudios justamente como para demostrar la evidencia científica de este modelo, de este paradigma, como diría el profe José Brito. Beck diseñó varios estudios encaminados a contrastar hipótesis sobre los principios básicos psicoanalíticos relacionados con la depresión, como la hipótesis freudiana, lo que subyace la depresión es un sentimiento de hostilidad dirigida hacia uno mismo, expresada en términos de necesidad de sufrimiento. Los resultados de estas investigaciones no apoyaron la hipótesis de la necesidad de sufrimiento de los pacientes, sino más bien, y aquí está, revelan que tendían a evitar conductas susceptibles de provocar desaprobación social y manifestar la que les reportaban mayor aceptación social. Es decir, esto es lo que generaba más bien una depresión antes que una hostilidad, una rabia, un enojo hacia sí mismo propiamente, ¿verdad? Concluyó que los deprimidos no buscan el fracaso, sino que distorsionan la realidad. Las personas que están deprimidas tienen un pensamiento distorsionado, un pensamiento equivocado muchas veces de la realidad, adoptando puntos de vista negativos sobre sí mismo y su potencial para alcanzar el bienestar o la felicidad, si vamos a ir al caso, ¿verdad? En un constructo más romántico la felicidad, ¿verdad? Pero el bienestar propiamente se puede
utilizar como un modelo, como un término psicológico más adecuado, el bienestar emocional, la satisfacción propiamente. Bueno, diría también Víctor Frank, la autorrealización y todo eso, ¿verdad? La felicidad para mí es un plano un poco más espiritual, ¿verdad? Las observaciones de su práctica como psicoanálisis, bueno, esto no, Beck observó que los pacientes, además de los pensamientos expresados en las sesiones libres, mantenían una manera encubierta otra cadena de pensamientos que le llevaban a emociones de malestar. Es decir, nuevamente, habla de pensamientos que disparan emociones. Lo mismo básicamente que Albert Ellis, ¿verdad? Que son ideas distorsionadas, son los pensamientos lo que disparan las emociones. Aunque muchas veces lo que uno siente, mejor dicho, ¿verdad? O lo que uno percibe, generalmente empiezan por las emociones, ¿verdad? Siente miedo, siente angustia. Después, cuando uno empieza a analizar, encuentra que está asociado a ciertos pensamientos, pero en verdad esos pensamientos son a priori, porque esos pensamientos son los que disparan esas emociones. Y esos pensamientos, Beck lo denominó pensamientos automáticos. Eso es sobre todas las cosas. Y estaban sesgados negativamente, son ideas distorsionadas, ¿verdad? Estos pensamientos automáticos es lo que yo justamente quiero desarrollar con ustedes. Un poco más abajo son pensamientos negativos que giran en torno a contenido relacionado con no ser bueno en el trabajo, posible fracaso de su relación de pareja, todos estos pensamientos negativos se dan de manera automática, no es que uno se pone a reflexionar y voy a pensar de esta manera, es automático, viene nomás ese pensamiento de no sirvo luego para nada, todo va a salir mal, no voy a soportar este dolor, como decía, yo no puedo seguir con este sufrimiento, y hablo de que el sufrimiento, y entonces uno empieza a explicarle a la persona que el sufrimiento es un dolor total, el sufrimiento es un dolor innecesario, diría Víctor Frank, ¿verdad? El sufrimiento es mucho más amplio, es una concepción física, una cosa es el dolor físico y el dolor físico se contrarresta con la medicación, ¿verdad? Pero el dolor psíquico, no es que uno puede contrarrestar con una medicación así nomás. Máximo, tomamos un antidepresivo posiblemente, desde luego, ¿verdad? O tomamos pues, un tranquilizante y un rato tranquiliza, como justamente su nombre lo indica, pero no te saca si no empezás a trabajar eso, ¿verdad? Si no empezás a indagar, si no pensás a abordar esa situación propiamente, si no pensás a contrarrestar posiblemente esas ideas distorsionadas que tenés o que tenemos sobre la realidad verdaderamente, ¿verdad? Bueno, Beck trabajó con Kelly sobre la teoría de los constructos personales y con él fundó justamente. Kelly trabajó mucho justamente todos los esquemas cognitivos, todos los procesos cognitivos. Bueno, eso es importante, esa parte vamos a trabajar, porque Kelly en realidad es un filósofo que indagaba mucho en los pensamientos, generaba estos diálogos socráticos con las personas y buscaba lo mismo también que a ver, la técnica cognitiva de Albert Ellis, ¿verdad? Buscaba modificar esas ideas. Albert Ellis le llama pensamientos distorsionados, Aaron Beck le llama pensamientos automáticos. Vamos a ver un poco esta organización cognitiva. ¿Cómo se da la organización? ¿De qué está compuesta nuestra cognición, nuestro conocimiento, nuestras ideas propiamente? Hablamos de una organización cognitiva y este modelo sostiene que los individuos ante una situación estimular no responden automáticamente, sino que antes de emitir una respuesta emocional o conductual, perciben, clasifican, interpretan, evalúan y asignan significado a ese estímulo en función de supuestos previos o esquemas cognitivos.
Y vamos a ver qué son los esquemas, ¿verdad? Los esquemas tienen que ver con esas entidades conceptuales complejas que nosotros vamos adquiriendo en la medida que vamos creciendo, ¿verdad? Los esquemas son, y aquí tenemos todo lo que es la creencia nuclear. La creencia nuclear, bueno, por ahí, por ejemplo, decimos, las mujeres nacieron para parir. Las mujeres están para cuidar de sus hijos. Las mujeres son... La creencia nuclear es esa visión de mundo, esa visión natural que uno tiene a partir de lo que le han, de algún modo u otro, introyectado en su crecimiento, en su proceso de desarrollo propiamente, ¿verdad? Entonces, estos esquemas cognitivos se forman de acuerdo al ambiente en la que uno se desarrolla, ¿no? Y ese esquema cognitivo, sobre todas las cosas, va a generar una creencia nuclear. Y es esa creencia nuclear lo que nosotros tenemos que trabajar con el paciente, ¿verdad? Vamos a ver ejercicios prácticos con relación a eso justamente, que tienen que ver con la capacidad de abstraerse, de interpretar las cosas justamente. Habla incluso del recuerdo, porque evidentemente tiene que estar en el recuerdo los conceptos que uno ha generado en su proceso de desarrollo personal propiamente, ¿verdad? Los esquemas cognitivos tienen que ver con la abstracción, la interpretación y el recuerdo. Los esquemas afectivos con los sentimientos, los esquemas motivacionales, los deseos propiamente, ¿verdad? Los sentimientos, básicamente lo afectivo, ¿verdad? Los sentimientos, la emoción, la motivación, los deseos, que tiene que ver mucho con la motivación también, desde luego, ¿verdad? Y los esquemas instrumentales que preparan para la acción, los esquemas de control que están involucrados en la autoobservación y la inhibición justamente de las acciones. Estos esquemas tienen cualidades estructurales adicionales como la amplitud, pueden ser reducidos y discretos o amplios, y la flexibilidad o rigidez, que es la capacidad para modificar, o es muy rígido y no modifica, o es flexible y tiene la capacidad de modificar esos esquemas, ¿verdad? Tienen la capacidad de modificar esas ideas propiamente, ¿verdad? Y la densidad, que tiene que ver con la influencia relativa en la organización cognitiva, como cada uno también, de algún modo u otro, de acuerdo a su característica personal, va organizando esas ideas, esos pensamientos, esos constructos, esa filosofía de vida, por así decirlo, ¿verdad? En general, en la TC, ¿verdad?, que es la terapia cognitiva, se utilizan con frecuencia indistintamente los términos de esquema cognitivo y creencias nucleares. La creencia nuclear y esquema cognitivo básicamente son lo mismo, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que la creencia nuclear es el esquema más profundo de todo el esquema cognitivo, porque los esquemas cognitivos tienen no solamente lo cognitivo, sino también lo afectivo e instrumental, como bien dice ahí, y la creencia se reduce al pensamiento, se reduce a la concepción, a la idea que uno tiene sobre una situación. Si para una persona es tan importante, por ejemplo, me viene ahora el caso de esta chica ahora que a quien fui a ver, el amamantamiento, que para ella es fundamental el amamantamiento porque eso genera un vínculo con su hijo. Ella tiene esa creencia de que ser madre es darle de mamar a su hijo. Entonces, posiblemente ese sea su esquema nuclear y todo ese dolor incluso que ella esté pasando no va a influir tanto en una decisión de dejar o no de dar de mamar. Esa situación de enfermedad, porque tiene una mastitis, el seno está enorme, está rojísimo, ¿verdad? Totalmente
eh, inflamado, bueno. Entonces, para ella, en su esquema nuclear, la maternidad es esto, ella posiblemente aguante todo tipo de dolor y se someta a cualquier tipo de procedimiento con tal de continuar, porque en su esquema, en su creencia está eso. En su creencia, en su idea está de que para ser madre o ser madre implica sí o sí dar de mamar. Entonces, nosotros tenemos que hacer que ella identifique esa creencia, esa idea nuclear. Y bueno, los esquemas cognitivos van mucho más allá, pues justamente, esto que decía, lo afectivo, que cómo ella se siente ante eso, cómo actúa ante eso, la parte funcional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las creencias nucleares constituyen sustrato más profundo de los esquemas, pero los esquemas incluyen, además de otras creencias, los distintos niveles de profundidad y especificidad. Las creencias nucleares son concepciones de uno mismo y del mundo global, categóricas, incondicionables y estables en el tiempo. La creencia nuclear es el sustrato propiamente, ¿verdad? Que uno tiene, y trabajar la creencia nuclear es lo difícil muchas veces. Identificar esa creencia nuclear es lo que nosotros tenemos que hacer con el paciente, ayudarlo a que identifique en todo caso, ¿verdad? Y las creencias intermedias son más bien las actitudes, las reglas que de algún modo u otro se van formulando en términos proposicionales, dice el tipo, sí, bueno, y si pasa eso, y si no hago esto, y sí, entonces, en cuyo desarrollo juegan un papel importante las creencias nucleares también, dice. Todo esto tiene que ver con el esquema cognitivo. El esquema cognitivo, reitero, es el modo de ver el mundo, la persona. Es su manera de percibir la naturaleza, el mundo, el sí mismo. Eso es el esquema cognitivo. Su pensamiento constituye, su visión propiamente. Y los procesos cognitivos ya son un poco las reglas transformacionales, dice, a través de los cuales los individuos seleccionan el medio de información que será atendida, codificada, almacenada. El proceso de cómo se va a dar esto, cómo vamos a desglosar esto, cómo vamos a actuar este esquema cognitivo, ¿no? El proceso es, como su nombre lo dice, el tiempo que, el modo que se procesa ese esquema cognitivo, esa, esa creencia nuclear incluso. Eso es el proceso cognitivo. Y allí nosotros es donde tenemos justamente estas distorsiones. Allí es como se cometen los errores. En este proceso es donde generamos estas distorsiones cognitivas que vamos a después identificar como pensamientos automáticos propiamente, ¿verdad? Dentro de ese proceso de transformación es que se dan las distorsiones. Posiblemente, no necesariamente el hecho de ser una buena madre implique dar de mamar solamente, ¿verdad? Ser buena madre también hay que ver qué otras cosas más pueden implicar, ¿no? Entonces, esa distorsión cognitiva se da en ese proceso de transformación de ese esquema, ¿no? Y una distorsión cognitiva es cuando el proceso estuvo mal, por así decirlo, salió un poco del carril, ¿no? Y los productos cognitivos, después esto genera un producto, y el producto cognitivo es el pensamiento automático. Y aquí vamos a ver los tipos de pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos hacen referencia a las imágenes, los pensamientos que resultan de la interacción de la información proporcionada por el medio, y donde se van relacionando tanto los esquemas como el proceso cognitivo propiamente, ¿verdad? Los contenidos de los productos cognitivos suelen ser más fácilmente accesibles a la conciencia que los esquemas y los procesos cognitivos, y esto es lo que se denomina este pensamiento automático. Y esto
En la figura, las creencias, los pensamientos automáticos acá. Acá tenemos el esquema de conexión entre distintos niveles de profundidad de las creencias. La creencia nuclear va a ser: necesito el amor y la aprobación de todas las personas de mi entorno para ser feliz. Entonces, ¿cuál va a ser una creencia intermedia? Sí, ese posiblemente sea la creencia nuclear. Vamos a ir por abajo, porque realmente lo que se identifica primeramente son los pensamientos automáticos. Con la persona o la persona tiene que identificar primeramente sus pensamientos automáticos, también sus sentimientos y sus emociones, ¿verdad? Pero este pensamiento automático pues, es lo que le lleva a esas emociones, a esos sentimientos propiamente. Eh, un pensamiento automático es: la culpa de que mis hijos no me llamen es mía porque no me he volcado lo suficiente en ellos. O sea, yo tengo la culpa, mis hijos luego tienen que llamarme, mis hijos luego tienen que estar pendientes de mí por todo lo que yo hice por ellos. Ese es un pensamiento automático que genera ira, que genera enfado, que genera enojo propiamente, ¿verdad? Esto por ahí es un poco un pensamiento también automático, negativo, pero no tan disfuncional como es: mis hijos deben luego de llamarme. El pensamiento del debería. Mis hijos tienen la obligación de llamarme. Si uno, por ejemplo, dice: y la culpa de que mis hijos no me llamen es mía, o puede ser mía, o yo tengo responsabilidad por eso, porque seguramente yo tampoco me volqué o fui lo suficientemente presente en sus vidas como para que ellos estén también muy pendientes de mí, ¿no? Es un pensamiento negativo, pero es un poco más adaptativo, por así decirlo, ¿verdad? Genera tristeza, genera cierta angustia, ansiedad, tampoco es muy favorable, por así decirlo, ¿verdad? Pero es sumamente desfavorable que el pensamiento del debería. Ese pensamiento le genera imposición, por así decirlo, al otro, y en la conducta puede generar una manipulación en los hijos, por ejemplo. Mis hijos deberían llamarme más después de lo que yo he hecho por ellos. Yo fui la que le crié, yo fui la que le di una educación. Entonces, ellos tienen la obligación de estar pendientes de mí, ¿no? Tienen, deben, son pensamientos impositivos, son pensamientos que invitan a la obligación o que generan, por así decirlo, en el otro posiblemente una obligación, ¿verdad? Y tenemos en cuenta un poco esa creencia, es un pensamiento automático. Eso es lo que nosotros tenemos que ayudarle a identificar a nuestros pacientes, ¿no? Vamos a ver después cuáles son todos esos tipos de pensamiento automático. Llegar a la creencia nuclear es lo ideal. A veces no llegamos, pero eso es lo ideal, ¿no? Como justamente decía eh, Albert Ellis, generar una nueva filosofía de vida, ¿verdad? Porque una vez que uno modifica su creencia nuclear, posiblemente sea mucho más llevadera toda la situación, ¿verdad? Y genera un cambio verdadero. Y una creencia intermedia, un supuesto básico, así a nivel intermedio también, es un poco: si me siento solo, sola, será por mi culpa, porque no habré hecho lo suficiente por los demás o porque no necesariamente hice lo suficiente por mis hijos propiamente. Y en el otro es: yo cumplí como madre. Ellos tienen que llamarme y es sumamente injusto. Son unos desagradecidos. Por eso yo me siento sola. Ellos son unos desagradecidos, ¿no? Y es injusto que yo me tenga que sentir sola cuando tengo hijos que pudieron haberme acompañado o estar pendiente de mí. Y esa ya es mucho más fuerte, ¿verdad? ¿Dónde está la evidencia de que sí o sí el sentir la compañía tiene que ser solamente a través de tus hijos, por ejemplo? Ese es un debate que uno le puede hacer, ¿verdad? Necesariamente para estar en compañía vos tenés que estar con tus hijos, o necesariamente para sentirte bien acompañado y protegido tenés que tener una pareja, por ejemplo. Estos son los debates que uno genera en la persona como para que pueda llegar a la reflexión.
Otra creencia intermedia también, ¿verdad? Si me vuelco en los demás, entonces siempre me querrán. Significa de que yo tengo que estar para los demás. Así únicamente voy a tener el amor de los demás. Y esto es un poco esta creencia. ¿Se acuerdan de lo que Albert Ellis había propuesto justamente? Esto: necesito el amor y la aprobación de las personas de mi entorno para ser feliz. Por eso les decía, tiene mucho que ver con la terapia racional emotiva de Albert Ellis, en donde él propone supuestos que las personas tienen luego como pensamientos nucleares a priori. Uno, necesito el amor y la aprobación de las personas de mi entorno para ser feliz. Si yo no tengo, no voy a ser feliz. Y si necesariamente yo tengo, para ser feliz, yo necesito la aprobación, el amor y el afecto de mi entorno, de mis hijos, de mi esposo, ¿no? Yo puedo, bueno, al encontrar esto y al debatir esto, y yo también igual puedo ser feliz. Definitivamente, si no tengo el amor de mis hijos o de mi esposo, porque puedo volcar mi energía en otras cosas, puedo también hacer otras cosas, tener otra realidad. Esa no es la única realidad posiblemente, pero llegar a esta creencia nuclear, ¿por qué uno llega a este pensamiento automático? Porque allá en el fondo tiene esta creencia nuclear, esa creencia per se es la creencia nuclear, ¿verdad? Es que nosotros necesitamos el afecto de nuestro entorno para ser feliz. Por eso yo en este momento me siento sola. Yo soy una persona infeliz porque no tengo esto. Bueno, eso es un poco este esquema de conexión entre distintos niveles de profundidad, las creencias y supuestos básicos, los pensamientos automáticos y las emociones propiamente. Un pensamiento dispara una emoción, pero ese pensamiento tiene una creencia intermedia que a su vez incluso, esto ya es el proceso propiamente, ¿verdad? Se dan cuenta que en el proceso, el producto, por eso el producto es un pensamiento automático, y esto es una distorsión cognitiva. La creencia intermedia es la distorsión cognitiva. Y la creencia nuclear es el esquema nuclear. Eso está basado su pensamiento propiamente, ¿verdad? En eso radica, por así decirlo. Y bueno, esto después es lo que va generando esos distintos trastornos emocionales, ¿verdad? El primero fue el modelo cognitivo de depresión, que él habla justamente que la persona con un modelo, o sea, dentro de su modelo cognitivo de la depresión, habla de que la persona con una depresión tiene una visión negativa de sí mismo, del mundo y de su futuro. Tiene una visión negativa de sí mismo, del mundo y del mundo del entorno y de su futuro. Esos son la triada, esa es la triada cognitiva de la depresión. La triada cognitiva de la depresión tiene también sus distorsiones cognitivas. Digamos, esa distorsión, esos pensamientos automáticos, mejor, no sus distorsiones cognitivas. La distorsión cognitiva ya es el conjunto de esos pensamientos automáticos, justamente, ¿verdad? Eso es lo que quiero yo. A ver qué hay acá. Existe, bueno, ojo también. Él tiene muy en cuenta también la genética, él tiene muy en cuenta también la característica incluso hereditaria, ¿por qué no, verdad? Y la conducta biológica en el desarrollo de la depresión mayor, sobre todo, que es donde él ha tenido pacientes con depresión mayor y son su sujeto objeto de estudio, ¿verdad? El hecho de que tenga una genética, una predisposición biológica y también un ambiente de pronto, ¿verdad? O una circunstancia desfavorable, ya sea la muerte de un ser querido, situaciones de violencia permanente, situaciones de maltrato o de carencia afectiva, en fin, todas aquellas predisposiciones ambientales, ¿verdad? Desfavorables, va a generar
una mayor predisposición y una vulnerabilidad en las personas, ¿verdad? Eso va a hacer que pueda desarrollar mucho más rápido y mucho más, o pueda desarrollar la depresión propiamente, ¿verdad? Y esto va a generar, por ejemplo, esto acá está justamente eso que les decía ahora, el esquema cognitivo del depresivo tiene que ver con la visión negativa de sí mismo, ¿verdad? Del mundo y de su futuro propiamente, ¿verdad? Que es lo que va a hacer a la depresión propiamente. Y un incidente crítico es lo que va a activar. Muchas veces puede no haber incluso un incidente crítico, como me dijo una vez una paciente, ¿verdad? Bueno, hoy sí que una de ellas también justamente, ¿verdad? Yo no sé por qué lo que estoy triste. Yo tengo todo, tengo un marido que me quiere, tengo unos hijos maravillosos, me curé de mi cáncer, ya, el paciente Lincoln. Y yo estoy mal, a mí me pone mal todo, yo me pongo nerviosa por todo. Ahí uno en ese diría, bueno, no, hay una causa, es decir, no, no existen factores predisponentes ambientales, ¿verdad? No hay un incidente crítico, no hay ahí, por ejemplo, un evento activante, como diría Albert Ellis, ¿verdad? Lo llama incidente crítico Ellis, evento activante lo llama Albert Ellis, ¿verdad? No, hay una causa, pero igual tiene. Entonces por ahí es ya una mayor, y eso hablamos de la depresión mayor, ¿verdad? Es una mayor tendencia biológica, hay una desregulación a nivel de los neurotransmisores, ¿verdad? Y por eso es que él siempre trabajó también con un modelo, o sea, no, no es que trabajó con un modelo, ¿verdad? Sino que también sus pacientes eh, acudían a la farmacoterapia, ¿verdad? Porque la farmacoterapia ayudaba a equilibrar la parte biológica, por así decirlo, pero eso de por sí no logra un cambio verdadero. El cambio verdadero se da cuando uno hace la psicoterapia, cuando uno modifica esta creencia nuclear, estos esquemas cognitivos propiamente, ¿verdad? Bueno, y eso un poco la actividad cognitiva que ya justamente les había dicho, la percepción negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. Aquí está eso. Esa desesperanza debido a la convicción de que cree lo que nada va a estar mejor. Bueno, yo lo que quiero llegar es a las distorsiones cognitivas. Acá está. Y un cuadro. Acá está, este cuadro. Esto es importante que ustedes manejen muy bien, porque esto es lo que van a identificar con el paciente. Y ustedes, nosotros los terapeutas, ayudamos a generar esta identificación, a generar este darse cuenta en esto. La distorsión cognitiva que tiene que ver con el pensamiento automático, automáticamente se da este pensamiento cuando uno tiene una inferencia arbitraria. ¿Qué significa una inferencia arbitraria? Sacar conclusiones precipitadas también, o conclusiones precipitadas, ¿no? Muchas veces van a encontrar en otros textos, ¿verdad? En otros textos incluso ustedes van a encontrar una variedad de distorsiones cognitivas posteriormente también, ¿verdad? Pero esta es la que primeramente desarrolló Aaron Beck. La inferencia arbitraria es ese proceso de obtener una conclusión negativa en ausencia de la evidencia empírica suficientemente válida, ¿verdad? Que la vale. No encuentro trabajo porque soy un desastre. Vos inferiste que vos no encontrás trabajo porque sos un desastre. Entonces, esa es una inferencia arbitraria, es una conclusión precipitada. Puede ser, por ejemplo, estoy pasando en la calle, ¿verdad? Y alguien se está riendo ahí, los chicos ahí, están ahí unos cuantos adolescentes, y yo pasé y justo empezaron a reírse, ¿verdad? Y uno piensa, se está riendo de mí, ¿qué será que están diciendo de mí? Y no necesariamente puede estar riéndose, ya las llenas, se les vio llenas y yo ya, se vio y la guaya. Y esa es una
una conclusión precipitada, ¿verdad? Una inferencia. Él nomás en su cabeza nomás generó eso. No necesariamente pudo haber estado hablando de él, o no necesariamente puede pensar, puede suceder lo que él piensa. No hay una evidencia empírica. Vos en todo caso, si estás dudando, decir, me gustaría saber. Y eso por ejemplo, en la idea y en la emoción, ¿cómo se da eso? ¿Qué dispara? Bueno, vamos ya directamente a los ejemplos, ya que vamos dando los ejemplos. En la emoción dispara una rabia, un enojo, y en la conducta es, ¿qué es lo que ustedes están diciendo de mí? ¿Por qué se ríen cuando yo paso? Y vaya uno en una actitud desafiante, por ejemplo, ¿verdad? Se dan cuenta de que el pensamiento generó una emoción y esa emoción llegó a una conducta. Y esto, por ejemplo, ¿verdad? No encuentro trabajo porque soy un desastre. Entonces, no voy a luego buscar trabajo porque yo no soy un desastre. Ahí vamos a tener que, y puede ser aquí, acá podría ser la creencia intermedia, es que posiblemente tenga una poca valoración de sí mismo, tenga una autoestima baja, piensa que para estar bien tiene que ser útil, y eso, ahí se acuerdan justamente esta otra de las creencias nucleares, ahí si vamos a ir subiendo de escalón, ¿verdad? La creencia nuclear aquí sería, por ejemplo, ¿verdad? Yo, para ser útil en la vida, tengo que ser provechoso y tengo que contribuir en algo y tengo que trabajar y tengo que, esto más o menos es la creencia nuclear, ¿no? Entonces, al desglosar en la creencia, en el pensamiento automático, en la creencia intermedia, llegamos a la creencia nuclear, y bueno, y la creencia nuclear es lo que vamos debatiendo con más ímpetu, por así decirlo, ¿verdad? Para modificar eso posiblemente, ¿no? Entonces, la inferencia arbitraria es sacar conclusiones precipitadas, sacar una conclusión negativa sin que haya una evidencia que realmente sea así, ¿no? Ese es un tipo de distorsión cognitiva, es un pensamiento automático. De por sí no viene, vos no estás empezando a reflexionar, eso viene nomás, ¿no? El otro tipo de distorsión cognitiva es el catastrofismo. Ese catastrófico, el proceso de evaluar el peor resultado posible de lo que ocurrió o va a ocurrir. Es peor que no lo intente porque fracasaré y será horrible. No voy a lo hacer porque seguro lo voy a perder. Como hoy decía también esta chica, ¿verdad? No, yo no voy a más luego hacer porque yo sé luego, yo me conozco y yo está ahí con su idea rígida. Yo sé que así va a ser. ¿Y para qué voy a hacer? Catastrofiza. Catastrofiza y empeora toda la situación. Entonces, esa persona como que ya no intenta luego, no quiere más hacer nada para mejorar seguramente o para modificar esa situación. ¿Por qué? Porque ya en el resultado, ella en su cabeza, ¿verdad? Cree que ya no va a resultar, ¿verdad? La redundancia en el resultado, ya no sirve. Eso es el catastrofismo, catastrofizar. Otra distorsión cognitiva habla de la comparación, que es esa tendencia a compararse llegando generalmente a la conclusión de ser inferior o mucho peor que los demás. Esto se compara uno con el otro y acá, por ejemplo, nuevamente también el tema de la autoestima y todo eso, ¿verdad? La poca valoración de sí mismo, seguramente sería la creencia intermedia, ¿verdad? La baja valoración. Aunque me esfuerzo, no consigo ser tan agradable como mi compañero. Aunque yo haga todo lo posible, no voy a luego llegar a alcanzarle a fulano. Aunque yo haga todo lo posible, no voy a ser tan buena como él. Y solemos hacer estas comparaciones, ¿verdad? Mi trabajo no es tan bueno porque yo no hago lo bien. Este es otro tipo de distorsión cognitiva. Esto yo quiero que ustedes vayan internalizando, gente. Y ustedes hablan de sus pacientes
con su paciente, perdón, de estas distorsiones, que es lo que le lleva a la depresión, a la ansiedad. Bueno, para la ansiedad tienen otros diferentes, ¿verdad? Pero indistintamente que aprenda esa persona a identificar, le va a ayudar muchísimo justamente a generar nuevos esquemas mentales, ¿no? El pensamiento dicotómico, ese blanco o negro, ¿verdad? O está bien o está mal. La tendencia a colocar, dice, las experiencias o comportamiento de sí mismo, ¿verdad? O de los demás, en solamente dos categorías opuestas. O es bueno o es malo, es positivo o negativo, o es blanco o es negro. O saco un 10 en el examen o soy un fracasado. O sea, si sacaste un 3, yo soy un fracaso, yo soy mediocre, yo no tal cosa. O haces las cosas bien o no haces. Es un pensamiento dicotómico, ¿verdad? Bien, mal, bueno, malo, negro, blanco. Las personas con esa rigidez mental, definitivamente les cuesta mucho las situaciones o las cosas intermedias, ¿verdad? Puede que no necesariamente, y aquí yo trabajo, por ejemplo, con los pacientes, ¿verdad? Y aquí van a encontrar ustedes en esto, en los pacientes con diálisis, por ejemplo, ¿verdad? O allá mismo eh, en el hogar, ¿verdad? En el geriátrico, que por ejemplo te dice, yo ahora desde que tengo esta enfermedad ya no sirvo más luego. Ya no puedo hacer nada, me limita todo, ¿verdad? Y es lo peor que me puede pasar, porque tengo que venir a la diálisis, ¿sí? Y no le permite ver lo que sí tiene. Al contrario, ¿verdad? Es cierto, no tiene posiblemente una calidad de vida como ella quisiera, ¿verdad? No tiene posiblemente la salud que quisiera, pero no le permite ver que tiene un tratamiento que le siga dando la posibilidad de vivir, de compartir con sus seres queridos, de estar con sus hijos, con su familia. No le permite ver que esta es una posibilidad de seguramente seguir, no solamente seguir viviendo, de sobrevivir como la vida biológica, sino de disfrutar de lo que tiene. Y ahí están los cuidados, la filosofía de los cuidados paliativos, por ejemplo, ¿verdad? Los cuidados paliativos son los cuidados integrales, un soporte físico, psicológico, espiritual, ¿verdad? Físico, ¿verdad? En el sentido de cuidados de los medios físicos, que se le brinda al paciente que está fuera de tratamiento curativo, donde lo fundamental es darle calidad de vida y una muerte digna de ser posible cuando sabemos que esto va a suceder. Yo suelo decirle a los pacientes, justamente, ¿verdad? Cuando ya pasan a un nivel de cuidado paliativo, que no solamente es para pacientes terminales, quiero que sepan muy bien eso. Es cierto que no te vas a curar y estar tan bien como antes. Eso es cierto, claro. Sabemos que esta enfermedad se está agravando, que esta enfermedad ya no tiene vuelta atrás, ¿verdad? Pero vamos a ver de mejorar los síntomas. Y le hago esta comparación. Muchas veces uno quiere, uno quiere un auto lindo, nuevo. Ay, yo quisiera un Mercedes-Benz o un Toyota Runner 0 kilómetros, ¿verdad? Pero eso cuesta más de 200 millones y yo no tengo eso, ¿verdad? Entonces me voy a conformar nomás con un Chileré ahí que cuesta 20, 30 millones que todavía puedo yo pagar seguramente, ¿verdad? Pero ya tengo un auto, ya me movilizo con eso. Y es así también. No pretendas tener la vida de antes. Esta enfermedad produce una limitación, es cierto, pero no te anula como ser humano. Vos podés seguir desplegando tu capacidad de, de hijo, de padre, tal vez no le lleves en la escuela de madre, de abuela, lo que fuera, o de pareja, tal vez no le lleve a la escuela, no ocupe de su hijo, pero el hecho de estar pendiente de sus tareas, ¿no? Y ahí te vas justamente y le haces identificar que su pensamiento es dicotómico, que su pensamiento es o estoy bien o estoy mal, no puedo estar mediano. Ese mediano me permite también disfrutar. Bueno, esto es pensamiento dicotómico.
descalificación de lo positivo. Esta es otra distorsión, ¿verdad? Es el proceso. Cualquiera de esto podemos tener, cualquiera de esto podemos identificar. Podemos tener 2, 3, 4, 5 de estos, como también podemos tender a tener uno solo, ¿verdad? Pero bueno, eso en la conversación, ¿verdad? Uno va identificando. La descalificación de lo positivo es el proceso de rechazar o descalificar las experiencias, rasgos o atributos positivos, ¿verdad? Me salió bien la cena, pero fue de chiripa, fue por chiripa, dice acá, fue de chiripa, qué sé yo, ¿verdad? También, qué sé yo, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy estuvo bien, pero de casualidad nomás fue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no o algo uno hizo. Hizo una torta así súper linda, salió toda inflada, esponjosa, qué sé yo. Pero le falta un poquito más endulzada, le faltaba un poquito más ser dulce, ¿verdad? Ponerle leña de torta. Híjole, Dios mío. Hay un poco de catastrofismo también, las dos cosas ya hay, ¿verdad? No puedo hacer nada bien. Una torta, pico, no puedo ser capaz de hacer todo bien. Y no vio lo positivo que hizo, que salió inflado, que salió esto. Descalificó sus otras cualidades, las otras cosas que estaban bien. Por ejemplo, dimos una fiesta, ¿verdad? Dimos una fiesta y justo la música, lo que no estaba muy buena, y el DJ no puso buenas músicas, o la música estaba muy baja. Todo lo demás estaba bien. Estaba rica la cena, estaba linda la decoración, había una buena organización, no faltó nada de la música. Pero, bueno, entonces descalifica lo bueno, descalifica las cosas positivas. Y esto también, el paciente muchas veces, ¿verdad? Pero ¿qué sí tiene de bueno su vida? ¿Qué sí tiene de bueno en este momento el hecho de, un día de semana, un día de semana vos no ibas a estar tranquilamente acostada, por ejemplo, ¿verdad? En otro momento, ¿no? Porque tenía que estar trabajando, todo eso, ¿no? En cambio, con esta enfermedad, hay que ver también un poco lo positivo de las cosas, no solamente lo malo. Vamos a ver también eso en otros lugares, van a encontrar lo que es la sobregeneralización propiamente que de algún modo u otro hace, que creo que también está eso, ¿verdad? Ahí está más abajo, ¿verdad? Que no ve lo positivo y generaliza todo lo negativo, ¿verdad? La descalificación de lo positivo es, salió algo bueno, pero descalifica aquello que sí está bien. Después está el razonamiento emocional, vamos a ir un poco más rápido. El razonamiento emocional tendemos a hacer mucho también, un poco, formar opiniones o llegar a conclusiones sobre uno mismo, los otros, los demás, ¿verdad? O las situaciones basándonos en las emociones que experimenta. Siento terror al subirme al avión, por eso es muy peligroso, o qué sé yo. Por ejemplo, este famoso, hoy me desperté de mal humor, todo mi día va a ser malo. Hoy luego me levanté, ese famoso, ¿no? Me desperté con el pie izquierdo. Ay, todo el día yo me voy a sentir deprimida, todo el día luego voy a estar así. Atribuir, o porque yo estoy mal emocionalmente, todo luego va a estar mal. No porque vos estés mal, todo el entorno va a estar mal, ni todo el día va a estar mal. Entonces, uno genera un razonamiento emocional y no un razonamiento cognitivo, intelectual, por así decirlo. Puede que en este momento me sienta mal, estoy medio triste, ¿verdad? Pero no por eso el día va a ser malo. El día puede ser bueno igual por más que yo esté triste, ¿verdad? También suele pasar, este es el famoso, esto, está feo el tiempo, está nublado y yo ya me siento mal. El día nublado a mí me pone mal. Ni un razonamiento emocional. El razonamiento emocional es sacar conclusiones generales dentro de todo a partir de la experiencia emocional que uno está vivenciando. Eso es el razonamiento emocional. Otro es la construcción de valía personal en base a las opiniones externas, ¿verdad? Desarrollar o mantener la valía personal en función de la opinión de los demás. O sea, y esto es, ¿se acuerdan? Yo tengo que tener la aprobación de todo el mundo, eso sería seguramente la creencia nuclear, ¿verdad? Para ser una persona
respetable y honorable en la vida, no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Mi novio me dice que soy una inculta, seguro lo tiene razón, ¿verdad? Y ellos dicen eso de mí, esto es muy, muy común, ¿verdad? De construir nuestras valoraciones a partir de la opinión de los demás. Entonces, uno construye su propia concepción de sí mismo solo por las opiniones de los demás. Pero ¿y vos? ¿Y vos qué? No, ¿cómo? La adivinación es otro, o error del adivino también van a encontrar en otros materiales. El error del adivino es ese proceso de pronosticar o predecir el resultado negativo de conductas, emociones o acontecimientos futuros y creerse que las predicciones son absolutamente verdaderas. Este sí es muy parecido un poco también a esta inferencia arbitraria. Muchas veces coexisten ambas distorsiones cognitivas, ¿verdad? Pero la adivinación, error del adivino también, esto tiene que ver con creer que, sí, también de pronto, y creer que esa es una verdad absoluta, solamente por tu idea, por tu fantasía catastrófica, como diría la profesora Dilma Cubillar. Estoy segura que aunque salga con amigos me sentiré mal. Ya está, yo ya adivino luego que va a ser así. Estoy segura que no me llamó porque él no me quiere, no le intereso luego. Por eso no me llama. Entonces, yo no soy importante para él. Y pudo no haberte llamado porque se quedó sin saldo, porque se quedó sin batería, porque no sé, está trabajando, cualquier cosa. Pero ya, eso, el error del adivino o la adivinación también denominada. Hay mucho, esto es lo que tal vez de pronto va a ser difícil que se pueda identificar todas, pero esto solamente con la práctica vamos identificando y conociendo gente. Por eso la importancia de la práctica, ¿vale? La redundancia justamente, ¿verdad? Ustedes mismos cuando están haciendo, entonces pueden ir buscando sus distorsiones cognitivas. ¿Qué distorsión? Cuando tienen algún pensamiento así que de pronto les genera un ruido, ¿verdad? ¿Qué distorsión cognitiva? Esto, aprendan a identificar en ustedes mismos, ¿eh? Para que puedan también hacerlo después con las personas, ¿verdad? Con los pacientes, con los usuarios. ¿Eh? El etiquetado, etiquetarse a uno mismo o a los demás de manera peyorativa, soy un fracasado, no sirvo luego, el de etiquetarse propiamente, ¿verdad? La autoetiqueta o que uno se impone, que es propio también del depresivo, visión negativa de sí mismo y de sí mismo. Soy un fracasado, no sirvo, lo que hago no está bien, todo lo que hago no está bien. La magnificación es agrandar, eso es exagerar, ¿no? Lo negativo de un rasgo, persona, situación o acontecimiento, dice, ¿verdad? Me ha salido el examen fatal, es horrible, no lo puedo soportar, ¿no? Me salió mal el examen, híjole, yo no voy a aguantar esto, ¿no? Él no me habló, yo no voy a aguantar vivir esta situación, ¿no? Eso es el magnificar, el agrandar, el exagerar, el dramatizar muchas veces. Ay, cuando somos dramáticos, leer la mente, conclusión arbitraria de que alguien está pensando negativamente de uno sin evidencia que la apoye. Esto ya es lo mismo que adivinación prácticamente. Bueno, adivinación es que va a ser así luego. Bueno, muy parecido si es por eso, ¿verdad? Pero leer la mente es, sé que mi padre en el fondo piensa que soy un inútil, sé que en el fondo, sé que en la realidad yo no puedo hacer esto, o él cree de mí esto. Leer la mente es como sacar ideas de lo que el otro pueda estar pensando. Yo creo que él piensa luego que yo soy una inútil, que yo no sirvo luego para nada. ¿Le preguntaste? ¿En algún momento hablaron de ese tema? Propiamente. ¿Sí? La sobregeneralización, bueno, la minimización es lo contrario a la magnificación, que uno minimiza cosas así, logros, por ejemplo, ¿verdad? En la depresión, pues, por ejemplo, se van anotando los logros, las cosas que va logrando, ¿verdad? Y sí, me levanté para caminar, pero hoy no me fue así,
No es importante, no es demasiado relevante, ¿sí? En el caso de la persona con depresión, que va muy de la mano con el suicidio, ¿verdad? Ujú, La gente minimiza eh, sus, eh, sus fortalezas. Por ujú, ejemplo, ujú, vamos a poner un medalla de oro, ¿verdad? Te dice, ujú, vos le decís, vos te crees un inútil, sí, soy un inútil. ¿Y qué tal la nota en el colegio? Y saqué 5 en matemáticas. Ah, viste que puede. Sí, pero eso cualquiera puede. ujú. Minimiza. Ahí Y en, están dos cosas ya, etiquetado y minimización, ¿verdad? sí, Mm, sí. Y cuando generaliza, bueno, yo sé que todos mis compañeros me odian, mm, pero vos háblate con todos ellos. No, pero yo sé que me odian. Generaliza. mm, Por, la polarización, ¿verdad? Cuando llega a los mm, extremos. Yo no sirvo ujú, para nada. Nada me mm, sale bien. Todo me sale mal. mm, ¿Verdad? Y ese es el juego de palabras que uno identificando los pensamientos rígidos, porque ahí está el secreto de en una intervención en crisis, salvar una vida. Es romper con ese pensamiento rígido y cambiar el pensamiento, y ahí uno tiene, el que tiene un porqué, tiene un cómo. ujú, Eso Franco también dijo. mm. ¿Verdad? Y eso se da muchísimo, es común, pero a nosotros mismos a veces. Y cuando minimiza, muchas veces también el acompañante muchas veces minimiza. ¿Y qué pasó? Y terminó con su novia. Ay, por eso nomás se va a suicidar. No hacía pocas cosas. Que busque nomás otra. Minimiza la situación. Lo que pasa es que para esa persona la pareja es todo. Ujú. Es Así una mismo, creencia. porque su creencia nuclear es yo tengo que tener el amor de alguien para ser feliz. Esa es su creencia nuclear. La intermedia es que mi pareja no puede dejarme, como cosas así, ¿verdad? Entonces, eh, eso es para la persona. Y el otro que justamente decía el profe Luis, ¿verdad? Que minimiza, no es con nada. Pero le digo, vea, dureza. Ahí algunos, ¿verdad? Pero para. ¿Mm? Eh, bueno, y estas son las distorsiones cognitivas, chicos, que nosotros tenemos que identificar justamente acá y tenemos más, ¿verdad? Uy, puñas, están allá, pero de algún modo u otro van muy relacionados. Vamos a terminar, este por lo menos vamos a terminar hoy, la generalización, el perfeccionismo, esto, ¿verdad? El perfeccionismo que todo tiene que estar bien, o si no, luego mejor no hacer. Entonces uno hace un esfuerzo permanente por cumplir un poco con alguna representación interna o externa, dice, de perfección, sin examinar lo razonable de esas normas perfectas. A menudo es un intento de evitar experiencias subjetivas de fracaso, ¿verdad? El perfeccionista lo que no tiene esa tolerancia a la frustración posiblemente, ¿verdad? Em, ¿Cuáles son los pasos para cambiar esos pensamientos? Pregunta Esther. Bueno, y los pasos justamente, el primer paso, Esther, es identificar. ¿Mm? Al identificar estos pensamientos, uno ya puede ir a una creencia intermedia. Al identificar esta distorsión cognitiva, este pensamiento, es decir, automáticamente vos pensás que ya no servís por el hecho, y te vas a una creencia intermedia, ¿verdad? ¿Qué te hizo pensar de que ya no serví? ¿Y por qué no saqué 5? Y todas las personas eh, que nos sirven, o sea, todas las personas que nos sacan 5, por ejemplo, ¿verdad? Nos sirven. ¿Mm? Eh, Acá en este caso, por ejemplo, las cosas hay que hacerlas perfectas, si no es mejor no hacerlas. Ah, y un intento, y uno no puede lo fracasar, y un intento no es válido. ¿Mm? El fracaso es una experiencia humana. Todas las personas podemos fracasar. Es una experiencia humana que podemos vivir. Esos son un poco llevar, reitero esto, primero es identificar, ¿no? Luego llevar a una creencia intermedia. ¿Cómo vamos a llevar a una creencia intermedia? Realizando estos debates, realizando preguntas que generen reflexión, ¿Mm? Haciendo preguntas reflexivas.
haciéndolo identificar con su creencia nuclear. Y como decía justamente Luis, ¿verdad? Modificando y rompiendo esos esquemas. El esquema es lo que tenemos que romper, ¿verdad? Porque si no rompemos el esquema, esto se va a reiterar otra vez, ¿verdad? En otras distorsiones propiamente. ¿Mm? La Profe, personalización, ¿sí? ahí, por ejemplo, en el caso del perfeccionismo, ¿verdad? Da el ejemplo de Ujú, las cosas, hay que hacerlas perfectas, si no es ujú, mejor no hacerlas, dice. Esa es ujú, la distorsión cognitiva que tiene la persona. Entonces, ujú, ahí lo que nosotros tendríamos que hacer como una especie de confrontación con una pregunta, ¿verdad? Y preguntarle, ¿por qué crees eh, que es mejor no hacerlas? ¿Qué pasaría si no lo haces de la manera correcta? Esa sería como una ujú. forma de confrontarle. Así mismo, tal cual. Yo siempre, eso dicho sea de paso, que yo siempre trato de no usar el por qué, porque el por qué busca una justificación. ¿Qué te hace? Traten siempre de usar que son preguntas un poco más abiertas, ¿verdad? ¿Qué te hace creer? ¿Cuál es la evidencia? Porque siempre hablamos de esto, ¿verdad? El por qué, el por qué busca una justificación, ¿verdad? Entonces, bueno, porque si no, no va a servir. ¿Eh? Que te hace que entonces ahí lo que voy maestro está perfecto, así mismo es Ricardo, solo que te sugeriría en vez del por qué utilices el qué. Es un poco más abierto, invita más a la reflexión, ¿no? Es más, y sí, es más abierto. Súper, gracias, profe. Bien, ¿estamos bien, gente? Vamos a terminar esta parte, ¿sí? Está respondida tu pregunta. ¿Quién era que hizo esta pregunta? Esther, ¿se entiende? Vamos a la personalización. El proceso de asumir justamente la causalidad personal en las situaciones, eventos y reacciones de los otros cuando no hay evidencia de que los apoye, ¿no? María y Juan se están riendo de mí, seguro que se están riendo, seguro que es de mí. Eso que le decía, me hace de ya. Bueno, también puede ser el error, pero personalización es un poco atribuirse ciertas cosas, ¿verdad? No hay evidencia de que realmente sea así, ¿verdad? Pero uno se atribuye a sí mismo una situación negativa, por ejemplo, ¿verdad? Eh, eh, por mi culpa, por ejemplo, muchas veces, por mi culpa hicimos, esto salió mal. También es una forma de personalización, ¿verdad? Eh, generalmente esta culpa, la culpa ya es la emoción, ojo, esto ya es la emoción, ¿verdad? La culpa es porque uno tiene un pensamiento, una distorsión cognitiva de personalización, se personaliza, se atribuye las cosas propiamente, ¿verdad? Cuando no necesariamente puede ser así. ¿No? Abstracción selectiva es focalizarse exclusivamente en aquellos detalles negativos, magnificando su importancia, poniendo así toda la situación en un contexto negativo. Soy un desastre, he perdido el paraguas, ¿verdad? Uno que sea un desastre porque perdió el paraguas, ¿verdad? Uno puede ser desastre por... No necesariamente. Focalizarse a abstracción, se abstrae, se lleva a una conclusión también. Solamente una parte, selecciona una parte para generar una conclusión general propiamente. ¿No? Y las afirmaciones del debería, ¿verdad? Las afirmaciones del debería, que es esto de yo debo, debería, o él debería haberse dado cuenta de que yo estaba pasando mal y no continuar preguntándome. Yo debo ir a esa fiesta porque si no se van a enojar conmigo. Yo debo, yo tengo que también muchas veces, yo tengo que. Son imposiciones, ¿verdad? Son demandas que uno se hace a sí mismo que no necesariamente son sumamente razonables, ¿verdad? Puede que sí como puede que no, ¿verdad? Hay que analizar un poco, ¿no? Hace referencia a la expectativa o demanda interna sobre las capacidades, habilidades, conductas de uno mismo y de los demás, de los otros, sin analizar si son razonables en el contexto en el que se están llevando a cabo.
Bueno, y esos pensamientos automáticos justamente son esas autoverbalizaciones que uno va diciendo. Este es el pensamiento automático. ¿Verdad? Yo tal cosa, tenemos que hacerle identificar nomás su distorsión cognitiva justamente. ¿Verdad? El pensamiento automático es el producto ya. ¿No? Em, la autoverbalización, los pensamientos, las imágenes mentales que uno tiene ante una situación determinada justamente. Y es el resultado después, la depresión, los síntomas depresivos. Y acá habla de los acontecimientos activadores, los sesgos que se cometen al interpretar tales acontecimientos. O sea, tengo esto, yo lo voy a poner mal, yo lo tal cosa. Uno va diciéndose. Y dentro de ese decir sus cosas o decir sus ideas, ¿verdad? De manera automática, y va paseándose por montones de distorsiones cognitivas, ¿verdad? Ayudarlo a modificar nomás esto justamente. Esto todo lo que tiene que ver con la terapia cognitiva de la depresión. Y después, la próxima entonces, ¿qué les parece otra vez si nos reunimos el lunes, aunque sea una horita para terminar esto, de la ansiedad? Pues, Pico, ya que todavía no tenemos clase, porque tengo bien miedo que no terminemos. Porque este fue una cuestión más allá de la capacitación que tiene que ver con la capacitación ya para la... ¿puedes dejarme ya grabar, Ricardo? Con la capacitación que tiene que ver para la intervención, porque ahí vamos a